Es todo tuyo, Elizabeth. Ok, buenas noches. Entonces empezamos. Ay, por favor, si algo no va bien, no me cuelgue. No estudié mucho. Gracias. A ver, allí las águilas la dejaron al lado de Beren y volvieron a los altos nidos del Crisaegrin. Pero Juan vino en ayuda de Lucien y juntos asistieron a Beren, como antes le curara a ella la herida abierta por Curufin. Pero esta herida era terrible y emponzoñada. Durante mucho tiempo yació Beren y su espíritu erraba por los oscuros límites de la muerte, conociendo siempre una angustia que lo perseguía de sueño en sueño. Entonces, de pronto, cuando la esperanza de ellos casi se había agotado, Beren despertó y al mirar hacia arriba vio hojas contra el cielo y oyó bajo las hojas a Lucien junto a él que cantaba con una voz suave y lenta, y era primavera otra vez. En adelante, Beren fue llamado Ercamium, que significa el manco, y llevaba el sufrimiento grabado en la cara, pero por fin fue devuelto a la vida por el amor de Lucien, y se puso en pie, y juntos caminaron por los bosques una vez más, y no se apresuraron a abandonar ese sitio porque les parecía bello. Lucien en verdad deseaba errar al aire libre y no regresar nunca, olvidada de la casa y la gente y de toda la gloria de los reinos de los elfos. Y entonces Beren se sintió feliz, pero durante mucho tiempo no pudo olvidar el juramento de que volvería a Menegroth y que no siempre tendría apartada a Lucien de Thingol, porque se atenía a la ley de los hombres, creyendo peligroso hacer caso omiso a la voluntad del padre, salvo en extrema necesidad. Y le parecía también inadecuado que alguien de tan real linaje y tan hermosa como Lucien viviera siempre en los bosques, como los rudos cazadores entre los hombres, sin casa ni honor, ni las cosas bellas que deleitaban a las reinas de los Eldalie. Por tanto, al cabo de un tiempo la persuadió, abandonó aquellas tierras y moradas y llegó a Doriath, conduciendo a Lucien de vuelta a casa. Así lo quería el destino. En Doriath había transcurrido días de pesadumbre. La congoja y el silencio habían ganado a todos cuando Lucien se perdió. Mucho tiempo la buscaron en vano, y se dice que por entonces Daeron, el bardo de Thingol, desapareció de la ciudad y no fue visto nunca más. Él era el que hacía la música de la danza y el canto de Lucien antes de que Beren viniera a Doriath, y él la había amado y había puesto todos sus pensamientos de amor en la música. Así llegó a ser el más grande de los bardos de los elfos al este del mar, aún de mayor renombre que Maglor, hijo de Feanor. Pero en busca de Lucien, desesperado, erró por caminos extraños y pasando sobre las montañas, bajó al este de la Tierra Media, donde por muchas edades lamentó junto a las aguas oscuras, la suerte de Lucien, hija de Thingol, la más bella de todas las criaturas vivientes. En esa ocasión, Thingol recurrió a Melian, pero ella no quiso aconsejarle más y dijo que el destino que él había concebido tenía que obrar hasta el fin y que por ahora no podía hacer otra cosa que esperar el tiempo oportuno. Pero Thingol se enteró de que Lucien se había ido muy lejos de Doriath, porque llegaron en secreto mensajeros de Celegorn, como ya se ha dicho, diciendo que Felagund había muerto y que Beren había muerto, pero que Lucien estaba en Nargothrond y que Celegor la desposaría. Entonces Thingol montó en cólera y envió espías con intención de combatir contra Nargothrond, y así se enteró de que Lucien había huido otra vez y que Celegorn y Curufin habían sido expulsados de Nargothrond. Entonces dudó de sus propios propósitos, pues no tenía fuerzas suficientes para atacar a los 7 hijos de Feanor, pero envió mensajeros a Himring solicitando ayuda, solicitando ayuda en la busca de Lucien, ya que Celegor no la había enviado a la casa de su padre, ni había logrado retenerla en sitio seguro. Pero en el norte de Cárcaro, el lobo de Angband
En su locura, había venido furioso desde el norte y pasando por el lado oriental de Taornufwin, descendió desde las fuentes del Sgalduin como un fuego destructor. Nada lo estorbaba y el poder de Melian en los límites de la tierra no lo detuvo porque lo empujaba el destino y el poder del Silmaril que lo atormentaba dentro. Así irrumpió en los bosques inviolados de Doriath y todos huyeron aterrados. De los mensajeros solo escapó Mablung, principal capitán del rey, y él fue quien llevó las terribles nuevas a Thingol. A esa hora oscura volvían Beren y Lúthien apresurados desde el oeste, y la noticia de que se acercaban iba delante de ellos, como el sonido de una música que el viento arrastra hacia las casas sombrías, donde los hombres están acongojados. Llegaron por fin a las puertas de Menegroth, y una gran multitud lo seguía. Entonces Beren condujo a Lúthien ante el trono de Thingol, su padre, y Thingol miró asombrado a Beren, a quien creía muerto, pero no lo amaba a causa de los dolores que había traído sobre Doriath. Pero Beren se arrodilló ante él y dijo, Vuelvo, según la palabra dada. Vengo a reclamar lo mío. y Thingol respondió, ¿Qué es de tu cometido y de tu voto? pero Beren dijo, He cumplido con él. Tengo en este mismo momento un Silmaril en la mano. entonces Thingol dijo, Muéstramelo. y Beren tendió la mano izquierda, abriendo lentamente los dedos, pero estaba vacía. Luego levantó el brazo derecho y desde ese momento él mismo se dio el nombre de Camlos, la mano vacía. Entonces se dulcificó el ánimo de Thingol y Beren se sentó ante el trono de la izquierda y Lúthien a la derecha. Y contaron la historia de la misión mientras todos escuchaban y estaban asombrados. Y le pareció a Thingol que este hombre no se parecía a ningún otro hombre mortal y que se contaba entre los grandes de Arda y que el amor de Lúthien era algo nuevo y extraño, y entendió que el destino de ambos no podría ser estorbado por ningún poder en el mundo. Por lo tanto, cedió y Beren tomó la mano de Lúthien ante el trono de su padre. Pero entonces una sombra cayó sobre la alegría de Doriath, que celebraba el regreso de Lúthien la Bella, porque al enterarse de la causa de la locura de Cárcaro, la gente tuvo todavía más miedo, advirtiendo que el peligro estaba cargado de terrible poder por causa de la joya sagrada y que difícilmente podría ser evitado. Y Beren, al enterarse de la embestida del lobo, comprendió que no había cumplido aún su cometido. Por tanto, como Cárcaro se acercaba cada día más a Menegroth, se prepararon para la caza del lobo. De todas las persecuciones de bestias que aparecen en los cuentos, la más peligrosa. A esa cacería fueron Juan, el perro de Valinor, y Mablung, el de la mano pesada, y Bele, firme, y Beren Ercamion, y Thingol, rey de Doriath. Cabalgaron en la mañana y cruzaron el río Sgalduin, pero Lúthien se quedó atrás en las puertas de Menegroth. Una sombra oscura la cubrió y le, y le pareció que el sol había enfermado y se había vuelto negro. Los cazadores giraron hacia el este y luego hacia el norte, y siguiendo el curso del río, encontraron por fin a Cárcaro del Lobo en un valle oscuro, bajo el lado norte de la empinada cascada del Sgalnum. Cárcaro Cárcaro bebía al pie de la cascada, apaciguando una sed devoradora, y aulló, y así lo descubrieron. Pero él, aunque vio que se acercaban, no se dio prisa en atacarlos. Quizás una astucia demoníaca había despertado en él cuando las dulces aguas del Sgalduin le quitaron el dolor del momento. Y mientras los cazadores venían cabalgando, se escabulló en un profundo matorral y allí se escondió. Pero ellos montaron guardia alrededor y esperaron, y las sombras se alargaron en el bosque. Beren esperaba junto al rey Thingol, y de pronto advirtieron que Juan
ya no estaba con ellos. Entonces un gran bramido se oyó en la espesura, porque Juan, impaciente y con deseos de ver al lobo, se había adelantado a buscarlo. Pero Cárcaro lo evitó, e irrumpiendo de entre los espinos, se abalanzó de súbito sobre Thingol. Rápidamente Beren avanzó ante él con una lanza, pero Cárcaro lo hizo a un lado y lo derribó mordiéndolo en el pecho. En ese instante, Juan saltó desde la espesura sobre el lomo del lobo y cayeron juntos luchando ferozmente. Nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara a esta, porque en los ladridos de Juan se oía la voz de los cuernos de Orome, la ira de los Valar, y en los aullidos de Cárcaro estaban el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero. Y las rocas se partieron por el clamor y cayeron desde lo alto e interceptaron las cascadas del Esgalduin. Allí lucharon a muerte, pero Thingol no hacía ningún caso, porque se había arrodillado junto a Beren al ver que estaba malherido. En ese momento, Juan mató a Cárcaro, pero allí, en los bosques entrelazados de Doriath, su propio destino, desde tanto atrás pronunciado, tuvo cumplimiento y estaba herido mortalmente, y el veneno de Morgoth entró en él. Entonces se acercó y cayendo junto a Beren, habló por tercera vez con palabras, y le dijo adiós a Beren antes de morir. Beren no habló, pero puso su mano sobre la cabeza del perro y así se despidieron. Mablung y Belek acudieron deprisa en ayuda del rey, pero cuando vieron lo sucedido, arrojaron a un lado las lanzas y lloraron. Luego, Mablung sacó un cuchillo y abrió el vientre del lobo, y por dentro parecía todo consumido, como si hubiera sido abrasado con fuego, aunque la mano de Beren que sostenía la joya estaba todavía intacta. Pero cuando Mablung iba a tocarla, la mano desapareció y el Silmaril estaba desnudo. Ay, disculpe, un ratito, voy a tener que salir. Mi hijito está retrocediendo. De verdad, lo lamento. Un Yo ratito. continúo, no te preocupes. Gracias. Perdón. Y las sombras del bosque se retorcían con la luz. Entonces Mablung, rápido y con miedo, la tomó y la puso en la mano viva de Beren. Y Beren se reanimó con el contacto del Silmaril y lo sostuvo en alto, y le pidió a Thingol que lo recibiera. Ahora mi misión está cumplida y mi destino ha sido forjado. Y ya no habló nada más. Cargaron a Beren Candust, hijo de Barahir, sobre una litera de ramas, con Huan, el perro lobo, a su lado, y cayó la noche antes de que hubiera regresado a Menegro. A los pies de Hirilorn, la granalla, Lúthien le salió al encuentro andando lentamente, y algunos llevaban antorchas junto a la litera. Allí abrazó a Beren y lo besó, pidiéndole que le esperara más allá del mar occidental, y él la miró a los ojos antes de que el espíritu lo abandonara. Pero la luz de las estrellas desapareció, y la oscuridad cayó aún sobre Lúthien y Núbil. Así terminó la búsqueda del Silmaril, mas la balada de Leithian, liberación del cautiverio, no termina, porque el espíritu de Beren, a requerimiento de Lúthien, se demoró en las estancias de Mandos, resistiéndose a abandonar el mundo mientras ella no fuera a decir un último adiós a a las lóbregas costas del mar exterior, en el que se internan los hombres que mueren para no volver nunca más. Pero el espíritu de Lúthien se oscureció, y por último huyó volando, y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor, tronchada de súbito, y que por un tiempo no se marchita. Entonces el invierno, como si fuera la edad cana de los hombres mortales, descendió sobre Thingol. Pero Lúthien llegó a las estancias de Mandos, donde están los sitios designados para los Eldalie, más allá de las mansiones del occidente en los confines del mundo. Allí los que esperan se sientan a la sombra del pensamiento de los Eldalie. Pero la belleza de Lúthien era mayor que la de ellos, y tenía un dolor más profundo. Y se arrodilló ante Mandos y le cantó. La canción de Lúthien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras, y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Inalterada, imperecedera, se la canta todavía en Valinor más allá de los oídos del mundo, y al escucharla, los Valar se entristecen. Porque Lúthien compuso dos temas, el dolor de los elfos y la congoja de los hombres, los dos linajes que hizo Ilúvatar para que morasen en Narda, el reino de la tierra, en medio de las estrellas innumerables. Y cuando Lúthien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, el que nunca así se conmoviera antes, y que nunca así se conmovió después. Por tanto, convocó a Beren,
y como Lúthien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo, después de que esperaran su tiempo, ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar. Por tanto, fue ante Manwë, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo bajo la égida de Ilúvatar. Por tanto, fue ante égida de Ilúvatar, eh, señor de los Valar, que gobierna. Y Manwë buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Esta alternativa, esta es la alternativa que ofreció a Lúthien. Por causa de sus fatigas y sus dolores, podría abandonar a Mandos e ir a Valinor, para morar allí hasta el fin del mundo entre los Valar, y olvidar todas las penas. Allí no la seguiría Beren, perdón, allí no la seguiría Beren, eh, 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 perdón, allí no la seguiría Beren, porque no les estaba permitido a los Valar evitarle la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra elección posible era la siguiente: regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren para morar allí otra vez, mas sin ninguna seguridad de vida o alegría. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él. Y antes de no mucho, abandonaría el mundo para siempre, y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Este destino eligió Lúthien, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moraran. Así, cualquiera fuera el dolor que tuvieran por delante, el lado de Beren y Lúthien sería siempre el mismo, y los dos senderos irían juntos más allá de los confines del mundo. Así fue como solo ella entre todos los Eldalien murió realmente, y dejó el mundo mucho tiempo atrás. No obstante, con su elección, los dos linajes se unieron, y aunque el mundo haya cambiado, ella fue la precursora de muchos quienes en los Eldar ven todavía la imagen de Lúthien, la amada, a quien han perdido. Se dice que Beren y Lúthien volvieron a las tierras septentrionales de la Tierra Media y moraron allí juntos por un tiempo, como hombre y mujer, y adoptaron nuevamente la forma mortal que habían tenido en Doria. Quienes los vieron sintieron a la vez alegría y miedo, y Lúthien fue a Menegroth y curó el invierno de Thingol tocándolo con la mano. Pero Melian le miró los ojos y leyó el destino que tenía allí escrito, porque sabía que una separación más allá del fin del mundo se interponía entre ellas, y no hubo dolor de pérdida más hondo que el dolor de Melian la Maya en aquel momento. Entonces Beren y Lúthien se marcharon solos sin temor, a pasar hambre o sed, y fueron más allá del río Gelion, o Sirient, y vivieron allí en Tol Galen, la isla verde, en medio del Adurant, hasta que no hubo más noticias acerca de ellos. Los Eldar llamaron luego a ese país Dorfirn y Weynar, la tierra de los muertos que viven, y allí nació Dior Aranel, el hermoso, que luego fue conocido como Dior Elukil, el heredero de Thingol. Ningún hombre mortal volvió a ver con Beren, hijo de Barahir, y nadie vio a Beren o a Lúthien abandonar el mundo, ni supo dónde reposaron por última vez. En aquellos días se animó el corazón de por última vez. En aquellos días se animó el corazón de Maedhros, hijo de Fëanor, al advertir que Morgoth no era inatacable, porque los hechos de Beren y Lúthien se cantaron en muchos cantos por toda Beleriand. Sin embargo, Morgoth los destruiría a todos, uno por uno, si no llegaban a unirse otra vez en una nueva alianza y un consejo común. Y Maedhros puso en marcha los planes con que se acrecentaría la futura de los Eldar, y que hoy se conocen como la Unión de Maedhros. Pero el juramento de Fëanor y las malas acciones que habían obrado dañaron los designios de Maedhros, y no tuvo toda la ayuda esperada. Orodred se mantuvo, no marcharía por indicación de hijo alguno de Fëanor, a causa de la conducta de Celegorn y Curufin, y los elfos de Nargothrond confiaban todavía en poder defender la fortaleza oculta por medio del secreto y el ocultamiento. Desde allí acudió tan solo una pequeña compañía que seguía a Windor, hijo de Willin, un príncipe muy valiente, y en contra de la voluntad de Orodred fue a la guerra del norte, porque lamentaba la pérdida de su hermano Gelmir en la Dagor Bragollach. Adoptaron la insignia de la casa de Fingolfin y marcharon tras los estandartes de Fingon, y nunca regresaron, salvo uno. De Doriath tuvieron escasa ayuda, porque Maedhros y sus hermanos, obligados por el juramento, habían enviado mensajeros con altivas palabras, exigiendo a Thingol la entrega de un Silmaril o la enemistad. Melian aconsejó ceder, pero las palabras de los hijos de Fëanor eran orgullosas y amenazantes, y Thingol se enfadó mucho pensando en la angustia de Lúthien y en la sangre de Beren con la que la joya había sido ganada, a pesar de la malicia de Celegorn y Curufin. Y toda vez que contemplaba el Silmaril, mayor deseo tenía de guardarlo para siempre, porque tal era el poder de la joya. Por tanto, despidió a los mensajeros con palabras de desprecio. Maedhros no dio respuesta,
porque por entonces había empezado a concebir la alianza y la unión de los elfos. Hola, pap. Pero Celeborn y Curufin juraron abiertamente dar muerte a Thingol y destruir a su pueblo si volvían victoriosos de la guerra, y la joya no les era devuelta de buen grado. Entonces Thingol fortificó las fronteras del reino y no acudió a la guerra, como tampoco ningún otro de Doriath, salvo Mablung y Vele, que no estaban dispuestos a no participar en estos grandes hechos. A ellos, Thingol los autorizó a ir, con tal de que no sirvieran a los hijos de Feanor, y ellos se unieron a la hueste de Fingon. Pero Maedhros tuvo la ayuda de los Naugrim, tanto en huestes como en el suministro de armamentos, y las herrerías de Nogrod y Belegos estuvieron muy ocupadas en esos días. Y él reunió otra vez a todos los hermanos y a todas las gentes dispuestas a seguirlo, y a los hombres de Bor y de Ulfang se les dio instrucción militar, y estos convocaron aún más miembros de los hermanos del este. Además, en el oeste, Fingon, siempre amigo de Maedhros, pidió consejo en Himring, y en Hithlum los Noldor y los hombres de la casa de Hador se prepararon para la guerra. En el bosque de Brethil, Halmir, señor del pueblo de Haleth, reunió a sus hombres y les ordenó que afilaran las hachas. Pero Halmir murió antes de que la guerra comenzase, y su hijo Haldir gobernó a esa gente. Y también a Gondolin llegaron las nuevas, a Turgon, el rey escondido. Pero Medros se arriesgó demasiado pronto, antes de que los planes estuvieran completos, y aunque los orcos fueron expulsados de todas las regiones septentrionales de Beleriand, y Dorthonion fue liberada por un tiempo, Morgoth quedó advertido del levantamiento de los Eldar y de los amigos de los elfos, y se preparó, y envió entre ellos muchos espías y traidores, cosa que le era más fácil ahora, pues los hombres desleales que le servían en secreto estaban aún bien enterados de lo que pensaban los hijos de Feanor. Por ese tiempo, en el mes de Gweron, según el cómputo de los Edain, del año que no puede olvidarse, Túrin, el hijo mayor de Húrin, señor del feudo de Dorlomin y de la casa de Hador, tenía casi 8 años. Corrían ya rumores entre sus mayores de una gran concentración de tropas y reclutamiento de fuerzas, de los que él nada sabía, aunque advertía que su padre lo miraba fijamente con frecuencia, como un hombre que mira algo querido de lo que debe separarse. Ahora bien, Húrin, que conocía el coraje y la lengua prudente de Morwen, su esposa, y hablaba a menudo con ella de los designios de los reyes elfos y de lo que podía que ser, para bien o para mal. Su corazón estaba lleno de esperanza y temía poco las consecuencias de la batalla, porque no le parecía que fuerza alguna en la Tierra Media pudiese superar el poder y el esplendor de los Eldar. Han visto la luz del oeste, Decía, y al final la oscuridad ha de desaparecer de sus rostros. Morwen no lo contradecía, porque en compañía de Húrin, el fruto de la esperanza siempre parecía lo más probable. Pero también en su estirpe había gentes de que conocían la tradición élfica, y asimismo se decía, Y sin embargo, ¿no han abandonado a la luz acaso? ¿No han sido apartados de la luz? Quizá los señores del oeste no piensan más en ellos. Y si es así, ¿cómo los primeros nacidos podrían vencer a uno de los poderes? ni la sombra de duda ni la sombra de una duda semejante parecía perturbar a Húrin Thalion. No obstante, una mañana de la primavera de ese año despertó como de un sueño agitado, y una nube apagaba el brillo del día. Y al anochecer dijo de pronto, Cuando sea convocado, Morwen el Edwin, dejaré a tu cuidado al heredero de la casa de Hador. La vida de los hombres es corta, y en ella suele haber múltiples infortunios, aún en tiempos de paz. Eso ha sido así siempre. respondió ella. Pero, ¿qué hay en tus palabras? Prudencia, no duda. Dijo Húrin. No obstante, parecía perturbado. Pero quien mira adelante ha de ver esto, que las cosas no han de permanecer siempre así. Será esta una gran conmoción, y una de las partes caerá muy bajo, más de lo que está ahora. Si son los reyes de los elfos los que caen, no ha de irles bien a los Edain, y nosotros somos los que vivimos más cerca del enemigo. Pero si van mal las cosas, no te diré, no tengas miedo, porque tú temes lo que ha de ser temido, y solo eso. Y el miedo no arredra, pero te digo, no esperes, yo volveré a ti como pueda, pero no esperes. Ve al sur tan deprisa como te sea posible. Yo iré detrás y te encontraré, aunque tenga que registrar toda Beleriand. Beleriand es grande, y no hay hogar en ella para los exiliados. Dijo Morwen.
¿A dónde he de huir con pocos o con muchos? Entonces, Hurin meditó un rato en silencio. En Breti están los parientes de mi madre. Eso está a unas 30 leguas a vuelo de águila. Si ese infortunado momento llega en verdad, ¿qué ayuda podría esperarse de los hombres? La casa de Beor ha caído. Si cae la gran casa de Hador, ¿a qué agujero se arrastrará el pequeño pueblo de Halet? Son pocos y sin muchas luces, pero no dudo de su valor. ¿En qué, si no tener esperanzas? No hablas de Gondolin. No, porque ese nombre nunca ha pasado por mis labios. No obstante, es cierto lo que has oído. He estado allí, pero te digo ahora con verdad lo que nunca le dije a nadie ni le diré a nadie en el futuro. No sé dónde se encuentra. Pero lo supones, y lo que supones no está lejos de la verdad, según creo. Puede que así sea, pero a menos que el mismo Turgon me libre de mi juramento, no puedo decir lo que supongo, ni siquiera a ti. Lo subieron demasiado. Y por tanto, tu búsqueda resultaría inútil. Pero si hablara para mi vergüenza, en el mejor de los casos solo llegarías a una puerta cerrada, porque a no ser que Turgon salga a la guerra, y de eso nada se ha oído hasta ahora, ni hay esperanzas de que así ocurra, nadie podrá entrar. Entonces, si no hay esperanzas en tus parientes y tus amigos te niegan, he de concebir mis propios designios, y a mí me viene la idea de Doriath. Siempre apuntas demasiado alto. ¿Demasiado alto, dices? Yo creo que la cintura de Melian será la última defensa en romperse, y por otra parte, la casa de Beor no será despreciada en Doriath. ¿No soy ahora pariente del rey? Beren, hijo de Barahir, era nieto de Bregor, como lo era también mi padre. Mi corazón no se inclina a Tingor. Ninguna ayuda ha de tener de él el rey Fingon. Y no sé qué sombra me oscurece el espíritu cuando se nombra Dorian. Al nombre de Bretil, también mi corazón se oscurece. Dijo Morwen. Entonces de súbito, Hurin se echó a reír y dijo, Aquí estamos, discutiendo cosas que están fuera de nuestro alcance y sombras surgidas de sueños. Las cosas no irán tan mal, pero si así ocurre realmente, a tu coraje y tu juicio queda todo encomendado. Haz entonces lo que tu corazón te indique, pero hazlo pronto. Y si alcanzamos nuestra meta, los reyes de los elfos están decididos a devolver todos los feudos de la casa de Beor a sus herederos. Y tú lo eres, Morwen, hija de Baragún. Poseeremos entonces extensos señoríos y nuestro hijo recibirá una gran herencia. Sin la malicia del norte, sin la malicia del norte dispondría de una gran riqueza y sería un rey entre los hombres. Hurin Talion, esto es lo que veo. Tú tienes altas miras, pero yo temo la decadencia. Eso es lo peor que puedes temer. le respondió Hurin. Esa noche, Turin despertó a medias, y le pareció que su padre y su madre estaban junto a él, y lo miraban a la luz de las velas que llevaban consigo, pero no pudo verles la cara. Por fin, Maedhros, después de haber reunido todas las fuerzas de elfos y hombres y enanos que le fue posible, decidió atacar Angband desde el este y el oeste, y se propuso marchar con estandartes desplegados sobre Anfauglid. Pero cuando consiguiera hacer salir, como esperaba, a los ejércitos de Morgoth, Fingon avanzaría por los pasos de Hithlum. De este modo, pensaban atrapar la fuerza de Morgoth entre el yunque y el martillo y aniquilarla. Y la señal para hacerlo sería la luz de un fanal en Dorthonion. Facilito, facilito. Llegó una brillante mañana del mes de Lothron, en que Túrin fue despertado por súbitas trompetas, y corriendo a las puertas, vio en el patio a muchos hombres de a pie o a caballo, y todos plenamente armados como si fueran a partir a la guerra. Allí también estaba Hurin, y les hablaba a los hombres y les daba órdenes, y Túrin se enteró de que ese día partían para Baratheithel. Estos eran los guardias y los hombres de la casa de Hurin, pero todos los hombres de sus tierras habían sido convocados. Algunos habían partido ya con Huor, el hermano de su padre, y muchos otros se unirían al señor de Dorlomin en el camino e irían tras su estandarte a la gran congregación del rey.
Entonces Morwen se despidió de Húrin sin derramar lágrimas y dijo: Guardaré lo que me dejas en custodia, tanto lo que es como lo que será. Adiós, señora de Dorlon. Cabalgamos ahora con más esperanzas que hayamos conocido nunca antes. Pensemos que en medio del invierno la fiesta será más alegre que todas cuantas hayamos gozado en todos nuestros años de vida, a la que seguirá una primavera libre de temores. Luego puso a Túrin sobre sus hombros y gritó a sus gentes. Que el heredero de la casa de Hador vea la luz de vuestras espadas. De inmediato, el sol resplandeció sobre 50 hojas, y en el patio resonó el grito de guerra de los Edain del norte. Laco Calab, Dregomor, resplandezca el día, huya la noche. Entonces por fin Húrin montó de un salto, y el estandarte dorado se desplegó en el aire, y las trompetas cantaron nuevamente en la mañana. Y así partió Húrin Thalion a la carrera hacia la Nirna Ethar Noedia. Pero Morwen y Túrin se quedaron inmóviles ante las puertas, hasta que a lo lejos oyeron la débil llamada de un único cuerno en el viento. Túrin estaba más allá de la cima de la colina, desde donde ya no era posible ver la casa. El día señalado, una mañana de pleno verano, las trompetas de los Eldar saludaron la salida del sol, y en el este se hizo el estandarte de los hijos de Feanor, y en el oeste el estandarte de Fingon, rey supremo de los Noldor. Entonces Fingon miró desde los muros de Ithel Sirion, y el ejército estaba en orden de batalla en los valles y los bosques al este de Eredwethrim, perfectamente oculto a los ojos del enemigo, aunque él sabía que era muy numeroso, porque allí se habían reunido todos los Noldor de Hithlum, junto con los elfos de las Falas, y la compañía de Windor venida de Nargothrond. Y había también una gran fuerza de hombres. A la derecha estaban las huestes de Dorlomin, y todo el valor de Húrin y de su hermano Huor. Y a ellos se había sumado Haldir de Brethil, con muchos hombres de los bosques. Entonces Fingon miró hacia Zangorodrim, y había una nube oscura alrededor, y un humo negro ascendía. Y supo que la ira de Morgoth había despertado, y que él había aceptado el reto. Una sombra de duda cubrió el corazón de Fingon, y miró hacia el este, intentando ver con vista élfica el polvo de Aufauglid, que se levantaba bajo las huestes de Maedhros. No sabía que la marcha de Maedhros había sido impedida por la astucia de Uldor el Maldecido, que lo engañó con falsas advertencias de ataque desde Angband. Pero cundió entonces un grito que avanzó por el viento desde el sur, de valle en valle, y los elfos y los hombres alzaron sus voces con asombro y alegría, porque aunque nadie lo había llamado y nadie lo esperaba, Turgon había abierto el cerco de Gondolin, y avanzaba con un ejército de 10.000 soldados, con brillantes cotas de malla y largas espadas, y lanzas como un bosque. Entonces, cuando Fingon oyó desde lejos la gran trompeta de su hermano Turgon, la sombra se le fue, y a Fingon se le reanimó el corazón, y gritó con voz fuerte: Utulien aure, haya el Dalia Ratanatari, Utulien aure, el día ha llegado. Mirad, pueblo de los elfos y padre de los hombres, el día ha llegado. Y todos los que oyeron el eco de su poderosa voz en las colinas respondieron gritando: Auta y Lome, la noche ha pasado. Ahora bien, Morgoth, que sabía mucho de lo que hacía y se proponía el enemigo, escogió esta hora, confiando en que los sirvientes traidores podrían detener a Maedhros e impedir que los atacantes se uniesen. Envió a Hithlum una fuerza grande en apariencia, y, sin embargo, nada más que una parte de la que tenía aprontada. Y estaban vestidos con ropas pardas y no mostraban ningún acero desnudo, y de este modo ya habían avanzado mucho por las arenas de Aunfanglid antes de que fueran vistos. Entonces los corazones de los Noldor se enardecieron, y sus capitanes desearon atacar al enemigo en la llanura. Pero Húrin se opuso, y les pidió que se cuidaran de la astucia de Morgoth, que siempre aparentaba tener pocas fuerzas, y un propósito que no era el verdadero. Y aunque no llegaba la señal de que Maedhros se acercaba, y las huestes se ponían impacientes, Húrin les instó todavía a esperar, y a dejar que los orcos se despedazaran entre ellos en el ataque a las colinas. Pero el capitán de Morgoth en el oeste se le había ordenado que hiciese salir prontamente a Fingon de las colinas, por cualquier modo. Fue así que continuó avanzando hasta que el frente del ejército estuvo apostado delante de las corrientes del Sirion, desde los muros de la fortaleza de Eith el Sirion hasta las bocas del Ribel, en el marjal de Serek. Y las avanzadas de Fingon podían ver los ojos del enemigo, pero no hubo respuesta al desafío del capitán, y la provocación de los orcos perdió firmeza cuando vieron los muros silenciosos y la amenaza oculta de las colinas. Entonces, el capitán de Morgoth envió jinetes con señales de parlamento, y cabalgaron hasta el aura exterior de la vara de Ithel. Con ellos llevaban a Gelmir, hijo de Willin, el señor de Nargothrond, a quien habían capturado en la Bragollach, y al que habían cegado.
Entonces, los heraldos de Angband lo mostraron dando gritos. Tenemos a otros como este en nuestra morada, pero tenéis que daros prisa si queréis encontrarlos, porque cuando regresemos haremos con ellos de este modo. Y rebanaron las manos y los pies de Gelmir, y por último la cabeza, a la vista de los elfos, y lo dejaron allí. La mala fortuna quiso que allí, en los baluartes, estuviese Windor de Nargothrond, el hermano de Gelmir. Y la ira se encendió en locura, y montó a caballo de un salto, y muchos jinetes lo acompañaron, y persiguieron a los heraldos y los mataron, y se internaron profundamente en el cuerpo principal del ejército. Y al ver esto, todas las huestes de los Noldor se inflamaron. Y Fingon se puso el yelmo blanco y ordenó que sonaran las trompetas, y las huestes de Hithlum saltaron todas desde las colinas en súbita embestida. La luz de las espadas desenvainadas de los Noldor era como un fuego en un campo de juncos, y tan fiera y rápida fue la arremetida que los designios de Morgoth casi fracasaron. Antes de que pudiera fortalecerse, el ejército que había enviado al oeste fue barrido en el combate, y los estandartes de Fingon pasaron por Anfangrid y fueron izados entre los muros de Angband. Siempre al frente de la batalla iban Windor y los elfos de Nargothrond, y ni siquiera ahora pudieron ser contenidos, e irrumpieron a través de los portales y mataron a los guardianes en las mismas escaleras de Angband, y Morgoth tembló en su trono profundo cuando oyó los golpes en las puertas. Pero estaban atrapados allí y los mataron a todos, salvo a Windor, que fue capturado vivo, porque Fingon no pudo ir a ayudar. Por muchas puertas secretas en Zangorodrim, Morgoth había hecho salir al grueso de sus ejércitos, que mantenía oculto, y Fingon fue rechazado de los muros con grandes pérdidas. Entonces, en la llanura de Anfauglid, al cuarto día de la guerra, empezaron las Nirna de Zarnoedia, las lágrimas innumerables, pues no hay canto ni historia que pueda contener tanto dolor. El ejército de Fingon se retiró por las arenas, y Haldir, señor de los Haladin, fue muerto en la retaguardia. Con él cayó la mayor parte de los hombres de Brethil, y nunca volvieron a los bosques. Pero al anochecer del quinto día, y estando todavía lejos de Eredwethrim, los orcos rodearon a las huestes de Hithlum, y lucharon hasta llegar el día, acosándolas, y cada vez más cerca. Con la mañana llegó la esperanza, cuando se oyeron las trompetas de Turgon, que avanzaba con el principal ejército de Gondolin, porque habían estado apostados en el sur, montando guardia en el paso del Sirion, y Turgon evitó que la mayor parte de los suyos intervinieran en la frenética embestida. Ahora se apresuraba a ir en ayuda de su hermano, y los Gondolindrim eran fuertes y estaban vestidos de cota de malla, y avanzaban en columnas resplandecientes como ríos de acero al sol. Entonces la falange de la guardia del rey irrumpió en las filas de los orcos, y Turgon se abrió paso con la espada hasta llegar junto a su hermano. Y se dice que el encuentro entre Turgon y Húrin, que estaba al lado de Fingon, fue dichoso en medio de la batalla. Entonces la esperanza relacionó el corazón de los elfos, y en ese preciso instante, a la tercera hora de la mañana, se oyeron las trompetas de Maedhros, que venía por fin desde el este, y los estandartes de los hijos de Feanor atacaron al enemigo por la retaguardia. Han dicho algunos que aún entonces los Eldar habrían podido salir victoriosos, si todas sus huestes se hubieran mantenido fieles, porque los orcos vacilaron y fueron contenidos, y algunos ya se volvían para huir. Pero cuando la vanguardia de Maedhros llegó junto a los orcos, Morgoth llamó sus últimas fuerzas, y Angband quedó vacía. Llegaron lobos y jinetes de lobos, y llegaron balrogs y dragones, y Glaurung, el padre de los dragones. La fuerza y el terror del gran gusano eran ahora grandes, por cierto, y los elfos y los hombres se amilanaron delante de él, y Glaurung se interpuso entre las huestes de Maedhros y Fingon, y las separó. Sin embargo, ni por lobo, ni por balrog, ni por dragón alguno alcanzaría Morgoth su propósito, sino por la traición de los hombres. En ese momento se revelaron los planes de Ulfang. Muchos de los orientales se volvieron y huyeron, llenos de miedo y de mentiras, pero los hijos de Ulfang se volvieron de pronto hacia Morgoth y atacaron la retaguardia de los hijos de Feanor, y en medio de la confusión llegaron cerca del estandarte de Maedhros. No cosecharon la recompensa que Morgoth les prometiera, porque Maglor mató a Uldor el maldecido, la cabeza de la traición, y los hijos de Bor mataron a Ulfas y Ulward, antes de morir ellos mismos. Pero como nuevas fuerzas del mar llegaron hombres que Uldor había convocado y escondido en las colinas del este, y el ejército de Maedhros, atacado por tres lados, se deshizo y se dispersó aquí y allí. Empero, el destino salvó a los hijos de Feanor, lamentablemente, pues aunque todos fueron heridos, no murió ninguno, porque se unieron, y rodeados del resto de los Noldor y los Naugrim se abrieron paso fuera de la batalla, y escaparon lejos, hacia el monte Dolmed, en el este. La última de las fuerzas orientales que se mantuvo firme fue el ejército de los enanos de Belegost, y así ganaron renombre, porque los Naugrim resistían el fuego con más osadía que los hombres y los elfos, y además tenían por costumbre en las batallas llevar grandes máscaras de espantosa apariencia, y les fueron de provecho frente a los dragones.
Y si no hubiera sido por ellos, Glaurung y su prole habrían quemado a todos los que quedaban de los Noldor. Pero los Naurin hicieron un círculo alrededor del dragón cuando se les echó encima, y ni siquiera la poderosa armadura les sirvió contra los golpes de las grandes hachas. Y cuando se volvió furioso derribó a Azagal, señor de Belegost, y se precipitó sobre él, Azagal hizo un último esfuerzo y le hundió un cuchillo en el vientre, infligiéndole tal herida que Glaurung escapó del campo, y las bestias de Angband lo siguieron turbadas. Entonces los enanos levantaron el cuerpo de Azagal y se lo llevaron, y con pasos cortos iban detrás, y las voces profundas entonaban un canto fúnebre, como si fuera un funeral en su propio país, y ya no hicieron caso de sus enemigos, y ninguno se atrevió a molestarlos. Pero entonces, en la batalla occidental, Fingon y Turgon fueron atacados por una ola de enemigos 3 veces mayor de todas las fuerzas que les quedaban. Había llegado Gothmog, señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, y metió una oscura cuña en medio de las huestes de los elfos, rodeando al rey Fingon, y rechazando a Turgon y a Húrin hacia el marjal de Serek. Luego se volvió hacia Fingon. Fue ese un amargo encuentro. Por fin, Fingon quedó solo con los guardias muertos a sus pies, y luchó contra Gognog, hasta que otro Balrog vino por detrás y arrojó un cinturón de fuego alrededor. Entonces Gothmog lo golpeó con el hacha negra, y una llama blanca brotó del yelmo hendido de Fingon. Así cayó el rey supremo de los Noldor, y lo golpearon contra el polvo con las masas, y pisotearon el estandarte azul y plata en el barro ensangrentado. El campo estaba perdido, pero todavía Húrin y Huor y el resto de la casa de Hador se mantenían firmes junto a Turgon de Gondolin, y las huestes de Morgoth aún no habían ganado al paso del Sirion. Entonces Húrin le habló a Turgon diciendo: Idos ahora, Señor, mientras todavía es posible, porque en vos vive la última esperanza de los Eldar. Y si Gondolin se mantiene erguida, en el corazón de Morgoth habrá siempre miedo. Pero Turgon le respondió: No por mucho tiempo puede Gondolin permanecer oculta, y cuando sea descubierta, por fuerza ha de caer. Entonces Huor habló y le dijo: pero si resiste un corto tiempo, de allí vendrá la esperanza de los elfos y de los hombres. Esto os digo, señor, con la mirada de la muerte, aunque nos separemos aquí para siempre, y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos, de vos y de mí se levantará una nueva estrella. ¡Adiós! Y Maeglin, el hijo del hermano de Turgon, que estaba allí presente, escuchó estas palabras y no las olvidó, pero no dijo nada. Entonces Turgon siguió el consejo de Húrin y Huor, y convocó lo que quedaba de las huestes de Gondolin y lo que pudo reunir del pueblo de Fingon, y se retiró hacia el paso del Sirion, y sus capitanes, Ecthelion y Glorfindel, guardaban los flancos de la derecha y la izquierda, para que el enemigo no se acercase. Pero los hombres de Dorlomin protegían la retaguardia, como lo deseaban Húrin y Huor, porque no querían en verdad abandonar las tierras del norte, y si no podían volver a sus hogares, aquí resistirían hasta el fin. Así se enderezó la traición de Uldor, y de todas las hazañas de la guerra que los padres de los hombres llevaron a cabo en beneficio de los Eldar, la última resistencia de los hombres de Dorlomin es la que obtuvo más renombre. De este modo Turgon se abrió camino hacia el sur luchando, hasta que protegido por la guardia de Húrin y Huor cruzó el Sirion y escapó, y desapareció en las montañas y quedó oculto a los ojos de Morgoth. Pero los hermanos reunieron al resto de los hombres, y palmo a palmo se retiraron hasta ponerse detrás del marjal de Serek, y delante de las costas del Ríbil. Allí resistieron, y ya no cedieron. Entonces, todas las huestes de Angband los rodearon como un enjambre, e hicieron con los muertos un puente sobre el río, y trazaron allí un círculo en derredor de y el resto de Hithlum, como la marea que crece sobre una roca. Allí, al ponerse el sol el sexto día y oscurecerse la sombra de Eredwethrim, Huor cayó con el ojo horadado por una flecha envenenada, y todos los hombres valientes de Hador fueron muertos alrededor en un montón, y los orcos les cortaron las cabezas y las apilaron como un montículo de oro en el crepúsculo. Último de todos, resistió Húrin. Al fin arrojó el escudo y esgrimió con ambas manos el hacha, y se canta que el hacha humió con la sangre de negra de los trasgos de Godmog, hasta aniquilarlos a todos, y cada vez que asestaba un golpe, Húrin gritaba: Aure, Aure en Giluba. Ya se habrá hecho de nuevo el día. 7 veces lanzó ese grito, pero al cabo lo atraparon vivo, por orden de Morgoth, pues los orcos se aferraban a él aunque les cortaran los brazos, y siempre el caudal de enemigos se renovaba, hasta que por último cayó sepultado debajo de ellos. Entonces Godmog lo encadenó, y lo arrastró a Angband, burlándose. Así terminó la Nirna Edad Noedia, al descender el sol más allá del mar. Se hizo la noche en Hithlum, y del occidente vino una gran tormenta de viento. Grande fue el triunfo de Morgoth, y cumplió su propósito de un modo grato a su corazón, porque los hombres quitaron la vida a los hombres,
y traicionaron a los Eldar, y el miedo y el odio despertaron entre aquellos que tendrían que haber estado unidos. Desde ese día los elfos se mantuvieron apartados de los hombres, excepto las tres casas de los Edain. El reino de Fingon ya no existía, y los hijos de Feanor erraron como hojas al viento. Habían perdido las armas y la alianza estaba rota, y vivieron una existencia salvaje en los bosques al pie de Ereth Lindon, mezclándose con los elfos verdes de Osirian, despojados del poder y la gloria de antaño. En Brethil, unos pocos de los Hadalin vivían todavía en la protección de los bosques, y Handir, hijo de Haldir, era el señor. Pero de las huestes de Fingon nadie volvió nunca a Hithlum, ni tampoco ninguno de los hombres de la casa de Hador, ni hubo nuevas de la batalla ni de la suerte corrida por sus señores. Pero Morgoth envió allí los orientales para que lo habían servido, negándoles las ricas tierras que ellos codiciaban, y los encerró en Hithlum, y les prohibió abandonarla. Esa fue la recompensa que les dio por haber traicionado a Maedhros, saquear y vejar a los ancianos y a las mujeres y a los niños del pueblo de Hador. El resto de los Eldar de Hithlum fue trasladado a las minas del norte, y trabajaron allí como esclavos, salvo los que pudieron evitarlo y escaparon a las tierras salvajes y las montañas. Los orcos y los lobos erraban sin traba por todo el norte, y avanzaban cada vez más hacia el sur, hacia Beleriand, aún hasta Nan-Thatren, la tierra de los sauces, y los límites de Osirian, y nadie estaba a salvo en los campos ni en las tierras salvajes. Doriath no había caído, por cierto, y los recintos de Nargothrond estaban escondidos, pero Morgoth les prestaba poca atención, fuera porque supiera poco de ellos o porque aún no les había llegado la hora en los oscuros designios de su propia malicia. Muchos huyeron a los puertos y buscaron refugio tras los muros de Kirlan, y los marineros recorrían las costas arriba y abajo y acosaban al enemigo en rápidos desembarcos. Pero al año siguiente, antes de que llegara el invierno, Morgoth envió grandes fuerzas sobre Hithlum y Nebrast, y descendieron por los ríos Brython y Nenning, y asolaron todas las falas, y sitiaron los muros de Brythonbar y Eglarest. Llevaban consigo herreros y mineros y hacedores de fuego, e instalaron grandes maquinarias, y con bravura, aunque se les opuso resistencia, quebrantaron por fin los muros. Entonces los puertos quedaron en ruinas, y la torre de Barath Nimras fue derribada, y la mayor parte del pueblo de Círdan fue muerta o sometida a esclavitud. Pero algunos escaparon por el mar en barcos, y entre ellos estaba Erenion Gil-galad, el hijo de Fingon, a quien su padre le había enviado a los puertos después de la Dagor Bragollach. Este resto navegó con Círdan hacia el sur, a la isla de Valar, y construyeron un refugio para todo aquel que pudiera llegar hasta allí, porque se establecieron también en las desembocaduras del Sirion, y allí muchas naves livianas y rápidas estaban escondidas en arroyos y aguas donde los juncos eran densos como un bosque. Y cuando Turgon supo de esto, envió de nuevo mensajeros a las desembocaduras del Sirion, y pidió la ayuda de Círdan, el carpintero de barcos. A pedido de Turgon, Círdan construyó 7 rápidos barcos, y navegaron hacia el occidente, pero no hubo nunca noticias de ellos en Valar, salvo de uno, y fue la última. Los marineros de ese barco se esforzaron largo tiempo en el mar, y por último, al volver desesperados, naufragaron en una gran tormenta a la vista de las costas de la Tierra Media. Pero uno de ellos fue salvado por Ulmo de la ira de Ose, y las olas lo sostuvieron y lo arrojaron a las costas de Nebrast. Se llamaba Borongwe, y era uno de los mensajeros que Turgon había enviado desde Gondolin. Ahora el pensamiento de Morgoth estaba clavado en Turgon, porque Turgon se le había escapado, y de todos sus enemigos era el que más deseaba atrapar o destruir. Y ese pensamiento lo perturbaba y le estropeaba la victoria, porque Turgon, de la poderosa casa de Fingolfin, era ahora por derecho rey de todos los Noldor, y Morgoth temía y odiaba a la casa de Fingolfin, porque ésta tenía la amistad de Ulmo, el enemigo de Angband, y por las heridas que Fingolfin le había abierto con la espada. Y al que más temía Morgoth de todos ellos era Turgon, porque hacía ya mucho, en Valinor, la mirada de Turgon se había fijado en él, y cada vez que se le acercaba, una sombra le oscurecía la mente, y tenía un presagio de que en un tiempo todavía recóndito, la ruina le vendría de Turgon. Fue así que Húrin fue conducido ante Morgoth, pues Morgoth sabía quién era, que era amigo del rey de Gondolin, pero Húrin lo desafió y se burló de él. Entonces Morgoth maldijo a Húrin y a Morwen y a su prole, y les impuso una condena de oscuridad y dolor, y sacando a Húrin de la prisión, lo hizo sentar en una silla de piedra en un sitio elevado de Zangorodrim. Allí estaba confinado por el poder de Morgoth, y Morgoth volvió a maldecirlo y le dijo: Estate aquí sentado, y contempla las guerras donde el mal y la desesperación desolarán a los que amas. Te has atrevido a burlarte de mí y a cuestionar el poder de Melkor, amo de los designios de Arda. Por lo tanto, con mis ojos verás, y con mis oídos oirás, y nunca te moverás de este sitio hasta que todo sea consumado en amargura. Y así sucedió. Pero no se dice que Húrin le pidiera nunca a Morgoth clemencia ni muerte, ni para él ni para nadie de los suyos. Por orden de Morgoth, los orcos recogieron con gran trabajo los cuerpos de todos los caídos en la batalla, y todos sus pertrechos y armas, y los apilaron en un montículo en medio de Aunfaunglid,
y era como una colina que podía verse desde lejos. Haoden Endengin la llamaron los elfos, la colina de los muertos, y Haoden Nirnaeth, la colina de las lágrimas. Pero la hierba volvió allí, y creció de nuevo alta y verde sobre esta colina, única en el desierto que Morgoth había provocado. Y ninguna criatura de Morgoth oyó jamás ese suelo, donde las espadas enterradas de los Eldar y los Edain se desmenuzaban en herrumbe. Bueno, ¿Sí? qué bueno.